Así inicia noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En noticia, Ecuador, el camino al diálogo se cierra tras la brutal arremetida de la fuerza pública contra manifestantes alrededor de la Asamblea Nacional en Quito. Esto sucede a 11 días de un paro nacional indefinido en el que el gobierno dice una cosa y hace otra. Hace minutos, esta noche, hay otra persona que ha fallecido producto de esta represión policial. En noticia Colombia, Gustavo Petro, Francia Márquez recibieron las credenciales como presidente y vicepresidenta de la nación para los próximos 4 años. Durante su discurso, Gustavo Petro prometió gobernar para los millones de colombianos que votaron por una Colombia inclusiva, sin hambre y en paz. Les contamos. En noticia Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Justicia falló este jueves a favor de que los estadounidenses porten armas de manera pública, en público. Una decisión calificada por diversos sectores de letal para la seguridad ciudadana. El fallo se produce a casi un mes de la masacre en una escuela en Uvalde, en el estado de Texas. Vamos a verlo. En noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de esta nación, la CONAIE, recuperó durante la jornada de este jueves lugares simbólicos que permanecían militarizados por parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Esto en el día número 11 de movilizaciones. En la celebración del Inti Raymi de la Resistencia, las organizaciones y delegaciones indígenas recuperaron el Ágora de la Casa de la Cultura y el Parque El Arbolito, espacios simbólicos que permanecieron militarizados. Para muchos, esto fue un triunfo para el pueblo. No vamos a perder el norte. Me han detenido, me han intentado asesinarla. Mientras tanto hemos estado con vida, hemos dicho, aquí son los 10 puntos y punto, compañeras. Y si por ese peso se cae, no es nuestro problema, compañeras y compañeros. Y en la sede del Ágora de la Casa de la Cultura, miles de indígenas celebraron su ingreso, lugar que lo reclamaban al gobierno para que las comunidades y delegaciones puedan descansar y realizar sus asambleas para los días de resistencia. Creo que es un momento histórico y un acto muy importante porque la Casa de la Cultura es un espacio que es del pueblo y creo que atentaron contra la cultura y contra la integridad de todo el pueblo indígena y el pueblo purúa al que yo represento. Como respuesta, el gobierno a través del Ministerio de Gobierno exige a la CONAIE la libre movilidad de personas y de bienes. Y exige como respuesta la libre movilidad de personas y de bienes, especialmente alimentos y medicinas, y que la protesta social se realice dentro del marco de la ley. Posterior a la toma del Ágora, una marcha pacífica encabezada por mujeres indígenas bordeaba los exteriores de la Asamblea Nacional, donde un amplio dispositivo policial y militar impidió el paso. Posteriormente, la marcha fue repelida fuertemente con un sinnúmero de bombas lacrimógenas y aturdidoras. ¿Por qué estamos nosotros protestando? Porque aquí nuestra gente es pobre, estamos luchando por aceite, por la comida, por todo, nosotros estamos cargados guaguas, todo. Al mismo tiempo, y tras la fuerte represión, organizaciones de derechos humanos dan cuenta del aumento de heridos y detenciones, y una víctima que hasta el 11º día del paro nacional reportan 3 muertos. Henry Pillajo, Telesur Ecuador.
Y lamentablemente la cifra de personas que han muerto en 11 días de este paro nacional con masivas movilizaciones pues llega a 4. Esta noche se ha producido otra. Vamos a conocer en qué condiciones, vamos a conocer más de esta situación en Quito con Elena Rodríguez. Hola Elena, adelante. Hola Tatiana, así es, tenemos que confirmar a esta hora el fallecimiento de Henry Quesada Espinosa, de 39 años de edad. El fallecimiento se dio este jueves en el Parque El Arbolito en Quito, donde precisamente nos encontramos a esta hora, y su muerte, su asesinato se da debido a un trauma penetrante de tórax y abdomen por perdigones. Yo quisiera mostrarles precisamente cuál es el escenario que se vive a esta hora en los exteriores del Parque El Arbolito, donde los manifestantes han tenido que soportar casi 6 horas continuas de bombas lacrimógenas. La policía ecuatoriana ha lanzado bombas lacrimógenas constantemente por 6 horas continuas a los manifestantes. Pero llama la atención también que, según la denuncia de los propios manifestantes, ha sido el edificio de la Contraloría desde donde militares habrían disparado perdigones que, como vemos, causaron la muerte de uno de los manifestantes de 39 años de edad, Henry Quesada Espinosa, de 39 años de edad, debido a un trauma penetrante de tórax y abdomen por perdigones. A esta misma hora ustedes pueden ver, existe muchísimo gas, bombas lacrimógenas que dispersan a los manifestantes. Muchos de ellos han salido ya hacia las universidades, hacia los centros de paz, donde están descansando, y han sido relevados por otros. Ahora mismo, ¿cuál es el ambiente que se siente en el Parque El Arbolito? Pues hay muchos grupos dispersos. Evidentemente la policía busca dispersarlos con los gases, con las bombas lacrimógenas, y lo consigue. Nuevamente se vuelven a reunir y vuelve la represión, vuelven las bombas lacrimógenas hasta que logran dispersarlos. Como ustedes pueden observar, hay mucha tensión, los ánimos están caldeados, los manifestantes no han cesado de gritar consignas contra el gobierno de Guillermo Lasso, al que lo califican que no sintoniza con las demandas populares. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa, ha dicho que continuará con la medida de hecho, que no levantarán la medida de hecho mientras no se cumplan los 10 puntos de la CONAIE. Esta es la información que surge hasta el momento. Debemos decir también que, según la Cruz Roja Ecuatoriana, a lo largo del paro se han dado 279 atenciones prehospitalarias a nivel nacional, además 195 atenciones psicosociales y 2 restablecimientos del contacto familiar. Otro elemento que es importante señalar a esta hora es que fue cancelada la sesión en la que el Pleno de la Asamblea Nacional iba a resolver un diálogo entre el presidente Guillermo Lasso y el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y otros actores. La reunión que se tenía previsto que la organice el presidente del Parlamento ha sido cancelada. Ustedes pueden observar, estos son los ánimos que se sienten en los exteriores de la Casa de la Cultura, en el Parque El Arbolito, específicamente en la avenida 6 de diciembre. Los manifestantes siguen en pie de lucha, así lo han dicho, se han declarado en resistencia y han rechazado la agresión por parte de la policía y de los militares, que hoy contabilizan un nuevo fallecido. Esta es la información que tenemos desde la capital de los ecuatorianos. Ustedes continúan con más en Caracas. Gracias, Elena. Lamentable esta situación. Otra persona muerta producto de la represión, de la violencia por parte del Estado ecuatoriano. Gracias, Elena. Pendientes de todo ello a través de ustedes, nuestros equipos en Ecuador, particularmente en Quito. Vamos a entrar así con el análisis. Para ello nos acompaña Hernán Reyes, analista social y político, profesor universitario. Nos acompaña también desde Quito, en Ecuador. Profesor Reyes, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación, Tatiana. A usted muchas gracias. Esta mañana parecía
por lo menos en la voz del ministro de Gobierno, que existía una verdadera intención de dialogar. Parecía que se abría un camino de diálogo cuando él además enviaba un mensaje que podrían llegar todos los manifestantes, todas aquellas personas que se movilizan hasta la Casa de la Cultura, que además es emblemática en ese tipo de escenarios en el país. Luego vemos que el escenario es de nuevo una verdadera batalla campal. Hay una persona muerta, otra persona muerta a esta hora. ¿Cuál es su apreciación al respecto? La situación cada vez tiene un curso más preocupante. La conmoción social que vive el país, más o menos lo que evidencia es que se le ha ido de las manos toda capacidad de control al gobierno de Guillermo Lasso. Hoy en la mañana, este gesto que parecía el primer gesto racional, como yo en una entrevista que me hicieron lo denominé por parte del gobierno, de devolver la Casa de las Culturas del Ecuador a sus legítimos administradores y a sus propietarios, al pueblo ecuatoriano, de sacar la bota policial de ese Centro de Patrimonio, Cultura y Memoria Histórica. Implicó simplemente, al parecer, un gesto que no se acompañó después con los pedidos que la dirigencia indígena está haciendo y que son absolutamente justos, de desmilitarizar las ciudades, de cesar la represión y obviamente de acabar con el decreto de estado de excepción para con esos elementos y dejando de lado este discurso de que hay propuestas inviables, sentarse para conversar y para llegar a un entendimiento con el gobierno. Si bien es cierto, se permitió que una buena parte de los movilizados se puedan dirigir aproximadamente un kilómetro, aproximadamente, 1,5 kilómetros desde la Universidad Central, donde estaban pernoctando y habían estado los indígenas, hasta la Casa de la Cultura, en términos pacíficos. Luego de eso, cuando la marcha que posteriormente se hizo por parte de los movilizados para conversar con el presidente de la Asamblea Nacional, fue brutalmente dispersada y fruto de eso hay otra persona muerta, la tercera víctima de esta represión, aparte obviamente de las decenas de heridos y de las decenas de personas que también han sido apresadas. El gobierno no da señales de tener una racionalidad política para manejar el conflicto y peor aún, este mismo momento se está dirigiendo una marcha blanca, como se las conoce acá, que supuestamente es una marcha por la paz, pero que ha congregado a sectores de clase media alta que se están dirigiendo desde la parte norte de la ciudad y aparentemente querrían llegar al Parque El Arbolito, en el centro de la ciudad, donde están concentrados precisamente los mayores focos de conflicto y prácticamente donde está cercana a la Casa de la Cultura, en donde están los indígenas. Esto es directa responsabilidad del gobierno de Lasso. Si es que hay enfrentamientos directos y va a haber más víctimas de lado y lado, esto es directa responsabilidad del gobierno de Lasso, que finalmente ha coadyuvado e inclusive ha estimulado que los sectores minoritarios, obviamente, que le están apoyando, salgan en un plan agresivo y belicoso, casi en un plan fascistoide, a enfrentarse con los sectores indígenas que están acá en la capital y sectores también de pobladores urbanos, de sectores populares, de estudiantes, gestores culturales, médicos que están finalmente apoyando el paro nacional. Muy grave esto que usted nos dice, porque se imagina que llegue a registrarse, ojalá y no un enfrentamiento. Estamos hablando de enfrentamientos entre ciudadanos y el responsable de que esto suceda es pues nada más y nada menos el Estado ecuatoriano. ¿Por qué cree usted que ha llegado a este punto el gobierno del presidente Lasso? Porque además políticamente también tan solo sectores cercanos le han dado la espalda y una Asamblea Nacional que no responde además a sus intereses. Bueno, fundamentalmente porque en estos casi 13 meses de gestión, el gobierno de Guillermo Lasso no ha dado muestras en absoluto de tener capacidad para poder administrar el Estado, más allá de los primeros 3 meses donde puso en práctica la campaña de vacunación, que ciertamente se le ha reconocido públicamente, a pesar de que ya el gobierno anterior había dejado hecho la mayor parte de compras de vacunas y cerrado contratos para ese fin. Sin embargo, la parte logística
lo hizo bien en los primeros 100 días, pero a partir de eso, nada, absolutamente nada, tanto así que el pasado 25 de mayo, cuando el presidente Guillermo Lasso dio el informe a la Nación en la conmemoración cívica del Ecuador, en la Asamblea Nacional, prácticamente fue un informe lleno de una falsa elocuencia, de demagogia, de ofrecimientos, porque en realidad no tenía nada que decir que ha hecho este primer año aparte de la vacunación. Eso le ha restado y va de la mano de la pérdida absoluta de credibilidad del presidente Lasso. Por eso el mayor obstáculo que se tiene para un posible entendimiento con el sector movilizado es precisamente el propio presidente Lasso, que no amerita o que no revela que su palabra sea una palabra confiable. Y en segundo lugar, creo que el manejo de la crisis como tal, el manejo de este conflicto social, de este estallido social que se da en Ecuador, ha sido efectivamente el peor de todos. Lasso seguramente con su mal cálculo político ha creído que esto se soluciona en 2 o 3 días con simplemente el uso de la fuerza militar y policial y con una serie de estratagemas y artimañas que ha hecho, como por ejemplo el haber evitado que la Asamblea Nacional, que iba a conocer en días pasados el decreto del estado de excepción, lo pueda derogar en aras de la paz. Él a pocos minutos prácticamente antes de que lo conozca, lo derogó él mismo y emitió otro decreto en las mismas características, pero nuevo, ampliando el estado de excepción a 3 provincias más del país. Este tipo de cosas lo que revelan precisamente es que, por un lado y con una mano, el presidente Guillermo Lasso habla sin escrúpulo alguno de que quiere la paz, de que quiere el dialogar, de que quiere solucionar en términos políticos del conflicto, y por el otro lado garrotea, dispara, reprime brutal y violentamente a las personas que este momento están precisamente protestando, y les ha llevado esto a un estado de ánimo, ha exacerbado tanto el ánimo que ahora, por supuesto, muchas de las personas que inicialmente estaban solamente plegando a los 10 puntos que plantea el movimiento indígena como demandas de problemas fundamentales del país, mucha gente, cada vez más gente acá en Ecuador está gritando en las calles: fuera Lasso, fuera, está pidiendo que la Asamblea intervenga, ya sea por la vía de la destitución o ya sea por aplicar una figura constitucional que se denomina muerte cruzada, que efectivamente implicaría que salgan de la Asamblea Nacional, que se vayan a sus casas los asambleístas, que se vaya a su casa del presidente Lasso y que se convoque elecciones en un plazo breve. Un escenario muy complejo que nos recuerda además al año 2019. Profesor Reyes, quédese con nosotros. En un informe vamos a recordar lo que sucedía en ese estallido social en contra del entonces presidente Lenín Moreno. Durante 11 días, del 3 al 13 de octubre de 2019, se presentó en todo el país, principalmente en la ciudad de Quito, un estallido social que reventó por la desesperación del pueblo ante las medidas económicas impuestas por el entonces mandatario, Lenín Moreno, que ahogaba a la ciudadanía, en especial a la población indígena. El llamado paquetazo, que consistió en eliminar el subsidio a la gasolina extra y a Ecopaís, ocasionó un alza de precio del combustible, además de una serie de reformas que afectaban a los trabajadores, entre ellas menos sueldo y recorte de vacaciones. Todo esto para solventar el préstamo al Fondo Monetario Internacional que había solicitado el gobierno del presidente Moreno y que se pagaría reduciendo los beneficios de los trabajadores públicos. Asimismo, con una serie de medidas que afectaba a la producción indígena de la nación. Fue por ello que la Confederación Indígena, CONAIE, encabezó la revuelta social. Este estallido social dejó 11 muertos, 1.340 heridos, entre ellos 11 personas perdieron un ojo y 1.192 detenidos, según datos de la Defensoría del Pueblo. Este balance fue resultado de la excesiva violencia de parte de los organismos de seguridad. Tras las masivas manifestaciones, el 13 de octubre, el gobierno anunció la suspensión del decreto de austeridad y se establecieron varios acuerdos que dieron fin en ese momento a la histórica defensa social de los ecuatorianos, pero que después no se cumplieron. Esa es parte de lo que hoy vemos también como consecuencia, es que no se cumplieron esas promesas y la deuda enorme con el Fondo Monetario Internacional continúa y se ha extendido. Profesor Reyes, ¿usted qué similitudes y qué diferencias encuentra con ese estallido social de 2019?
Bueno, primero las similitudes. Creo que en ambos casos se revela la incompetencia de quienes llegaron al Estado y finalmente no cumplieron su programa político y a la larga terminaron traicionando a su electorado. Esto hizo que se profundice todavía más la falta de credibilidad e inclusive la desafección política y hasta la polarización dentro del pueblo ecuatoriano. Nosotros ya llevamos 5 años de lo que se ha llamado el lazo morenismo, de una política condicionada por el Fondo Monetario Internacional. Aquí vienen otra similitud y otra tercera similitud dentro de los detonantes, para esta protesta social está el altísimo incremento al costo de la vida, la inflación en un país dolarizado, algo impensable si se manejara bien la economía, precisamente producto de la flotación de los precios de los combustibles y el incremento de los productos de primera necesidad. No se han solucionado problemas fundamentales, no lo hizo el gobierno anterior, este gobierno peor aún, puesto que tiene fuera del país, en Suiza, una cuenta con casi 9.000 millones de dólares y en cambio tiene al país abandonado, tiene los hospitales sin medicamentos, sin equipos mínimos, sin insumos básicos, ha reducido fundamentalmente los rubros a la educación en general y a la educación universitaria. Ha descuidado el pago del Estado a la Seguridad Social, hizo un pago irrisorio y mínimo en días pasados que no le hace siquiera mella a los déficits que se tiene y ha sido incapaz absolutamente de controlar este estallido de delincuencia y de crimen organizado que prácticamente se ha tomado el país. En ese sentido, creo que el gobierno de Lasso está actuando con la misma idea de que solamente la represión dura, militar y policial va a frenar el malestar y la indignación de la gente. Las diferencias quizá es que en el 2019 fue un estallido social inesperado. Ahora, 3 años después, las condiciones no han cambiado y parece que el gobierno de Lasso no ha sacado ninguna lección de lo que fue el penoso desempeño del gobierno de Moreno tras ese estallido social y que más bien está siguiendo la misma política o la misma lógica de mentira y de hacer ofrecimientos que a la larga no cumple. Entonces, creo que en el fondo están los problemas estructurales absolutamente vigentes y la misma incapacidad de gestionar la política, de gestionar los conflictos que tuvo el gobierno anterior, lo tiene el actual gobierno del señor Guillermo Lasso. En ambos casos, yo diría, se acentúa y otra diferencia es que Guillermo Lasso se ha quedado absolutamente solo en términos políticos. Se ha peleado con sus ex aliados, el Partido Social Cristiano, no aceptó una oferta inicial que al parecer le hizo el correísmo de poder darle gobernabilidad atendiendo ciertos puntos básicos y después se ha peleado inclusive y ha dividido a partidos como la socialdemocracia, la izquierda democrática, e inclusive ha fraccionado al partido Pachacuti, con el cual hizo un endeble acuerdo para poner autoridades en la Asamblea. Es decir, está cada vez más solo, no tiene prácticamente ninguna relación ni aceptación con ninguna organización social, campesina, sindical, con el movimiento indígena. Evidentemente ya ha roto toda relación después de esta brutal represión que ha hecho. Prácticamente está solo, sostenido por los militares y por la cúpula policial. Y 80% de impopularidad. ¿Qué desconexión con la realidad del país, profesor? Muchas gracias por este análisis. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, Gustavo Petro y Francia Márquez recibieron credenciales como presidente y vicepresidenta de la Nación para los próximos 4 años. Esto fue por parte del CNE. Durante su discurso, Gustavo Petro prometió gobernar para los millones de colombianos y colombianas que votaron por una Colombia inclusiva, sin hambre y en paz. Les contamos y lo analizamos. Al volver en Es Noticia. Con
Construimos carreteras para fortalecer la economía del país. El gobierno nacional invierte más de 11.000 millones de bolivianos en 17 dobles vías para los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Las carreteras impulsan el desarrollo, la inversión pública y generan más empleos para todas y todos los bolivianos. Estamos saliendo adelante. En Telesur vivimos la emoción del deporte y para estar más cerca de ti, cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para traerte a tus pantallas el mejor contenido tanto en inglés como en español desde América hasta Europa. Cuéntame, ¿ya adquiriste nuestra señal? Si aún no lo has hecho, contacta a tu teleoperadora y unámonos todos en una sola emoción, porque Telesur siempre da más. Este año rompimos récord de exportaciones. Gracias a la estabilidad económica, en los primeros 4 meses, nuestro país logró exportar 4.278 millones de dólares, el monto más alto alcanzado hasta ahora. Más de la mitad de lo exportado corresponde al sector de manufactura, el rubro que genera más empleos. La construcción económica avanza. Estamos saliendo adelante. En Noticia Colombia, el presidente y vicepresidente electos del país sostuvieron un encuentro con diversas fuerzas políticas para consolidar un frente nacional que no solo incorpore a la alianza del pacto histórico, sino que pueda aglutinar a otros sectores. El fin es impulsar propuestas de cambio en el país. Vamos a verlas. Comienzan las estrategias para consolidar un bloque del nuevo gobierno que encabezará Gustavo Petro para implementar las propuestas de cambio que requiere el país. Es así como el presidente electo se reunió con su nueva bancada del Congreso colombiano y con representantes de otros partidos y movimientos políticos y sociales con los que busca formar un frente amplio para realizar las reformas necesarias que den cabida a las transformaciones integrales que requiere el país. Aquí lo que tenemos hoy es una plataforma de muchos sectores democráticos, de muchos sectores progresistas, de origen liberal también muchos, que creemos que fundamentalmente debemos hacer un esfuerzo por un gobierno de cambio en Colombia, por un gobierno de inclusión, por un gobierno que lleve a cabo unas reformas largamente aplazadas en el país y que garantice al mismo tiempo la estabilidad del país. Y este frente amplio, esta aglutinación de fuerzas, creo que le va a apostar a eso los próximos 4 años. Será un año intenso de reformas profundas. El presidente electo ha dicho, en el primer año dejamos la huella, en el primer año reformamos todo lo que los colombianos han exigido en las calles y en los pueblos y ciudades de Colombia. Varios sectores aquí reunidos representan diversas expresiones sociales, indígenas, afros, campesinos, organizaciones sindicales, estudiantes e integrantes del pacto histórico ven con esperanza esta nueva alternativa de poder en Colombia que, además, aseguran cambiará la proyección del país en América Latina. De todas las naciones de Latinoamérica, la única que nunca había tenido un gobierno de izquierda ha sido Colombia. Y esto significa pues que estamos más próximos a esa integración latinoamericana que siempre se buscó y que se interrumpió siempre con los gobiernos de derecha de Colombia porque con los vetos que ha tenido hacia los vecinos, con las restricciones económicas que ha impuesto a los vecinos, pues obviamente eso se ha roto y los puentes que está tendiendo Gustavo Petro van hacia esa dirección, hacia cómo logramos una integración latinoamericana. Mientras tanto, en los territorios ven con entusiasmo que llegue el desarrollo a sus comunidades con la implementación de los acuerdos de paz y se reactiven los diálogos con los actores armados que no han permitido que el país viva en paz. Hernán Darío Tobar, Telesur, Bogotá, Colombia.
Fue parte de esto que han visto ustedes a través de nuestro equipo de la corresponsalía en Colombia, en Bogotá, de lo sucedido durante esta jornada. Hay otros hechos y todos los vamos a analizar con Miguel Ángel Barrera, periodista, abogado, defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Barranquilla. Miguel, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias, Miguel. Un tema que será fundamental pensando en la gobernabilidad del nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, la necesidad de contar con mayorías en el Congreso. Vimos, por ejemplo, esta reunión en la mañana. ¿Qué se necesita para que esto suceda? Porque hasta ahora las cuentas pues aún no darían una mayoría total. Lo que daría sí es una amplia ventaja, pero no necesaria, teniendo en cuenta que del otro lado hay una bancada de la extrema derecha que bien sabemos cómo actúa. Sí, claro. Pues no hay que hacerse como demasiadas ilusiones con respecto a este tema de lograr plenas mayorías dentro del Poder Legislativo, pero lo cierto es que han habido señales muy positivas por parte de fuerzas políticas tradicionales, como el Partido Liberal, que ya señaló en días recientes que no iba a ser oposición al gobierno de Petro, ¿cierto? El hecho de que el día de hoy Roy Barreras haya sido elegido como el próximo presidente del Senado es una clara señal de este proceso de conciliación. Además hay que tener en cuenta también algo, y es que días antes de las elecciones del pasado domingo se realizó una muy importante reunión, que fue la primera reunión del Gran Acuerdo Nacional, ¿cierto? Con distintos empresarios, distintos representantes de variadas fuerzas políticas, precisamente para matar ciertos rumores sobre las tendencias de extrema izquierda o prosocialistas del nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Es importante resaltar, sí, que es un gobierno del cambio, sí es un gobierno que por primera vez en la historia de Colombia viene de las izquierdas, pero que como muy asertivamente y acertadamente afirmó Gustavo Petro durante el discurso de la victoria el pasado domingo, es un gobierno que lo que va es a desarrollar el capitalismo, ¿cierto? Es decir, aquí no se va a instaurar el socialismo ni se pretende promover el socialismo en estos próximos 4 años. La verdad verdadera es que Colombia, con este gobierno, pretende insertarse en la modernidad, ¿sí? Porque hasta ahora lo que ha habido en Colombia es una premodernidad. Entonces, efectivamente, no solamente se ganó por las fuerzas de izquierda, por las fuerzas del cambio, sino también por distintas fuerzas propias del capital nacional, pero que estaban hartas del narcouribismo, del feudalismo y del latifundio que representan estos sectores retardatarios de la sociedad colombiana en cabeza de Álvaro Uribe y de Fedegan, ¿no? Pues es que Miguel... Sí, aquí permíteme decir lo siguiente, es que el actual modelo no está en discusión y esto es parte de lo que recoge el progresismo en la región, que hay un capitalismo que sí tiene humanidad, un liberalismo que sí puede tener humanidad, porque se necesita volver a tener, por lo menos en los países donde había, ya no lo hay, en Colombia que nunca ha existido, que nunca ha habido, pues unos estados mínimos de dignidad y de poder vivir sin que los maten. Eso otro fue parte de la campaña de la extrema derecha, que algunos se lo creyeron. Por eso es que decimos que resulta tan importante lo que pueda hacerse en el Congreso, porque allí estaría el verdadero cambio. Exactamente, porque de ahí es que se van a poder aprobar las reformas necesarias. Ahí lo decía ahorita Cristo, sí, que fue ministro de Juan Manuel Santos, que en este gobierno se van a impulsar profundas reformas, y eso es verdad. Y precisamente para poderlas impulsar se requiere de amplias alianzas que permitan que en el Poder Legislativo estas tomen un curso legal para que puedan tener una manifestación en la realidad, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros vemos que precisamente el gobierno de Gustavo Petro no está solo, no va a ser un gobierno aislado, sí, o tildado solamente de radicalista, y que por primera vez en la historia, de esta historia reciente, de este siglo XXI, el uribismo va a ser una fuerza de oposición y que está en franca minoría y que además está en unas profundas disputas internas, unas profundas divisiones. De hecho, el hijo de María Fernanda Cabal,
que si bien es cierto fue la congresista más votada en las recientes elecciones del 13 de marzo, ¿sí? Ellos van a hacer oposición. El hijo de María Fernanda Cabal dijo que sería bueno que Uribe saliera del escenario y que empezaran a desarrollar una nueva derecha. Y entonces, mientras ellos están en sus disputas y sus divisiones, del lado del pacto histórico, de las fuerzas progresistas y del Gran Frente Amplio, que fue el que realmente dio la victoria del pasado 19 de junio, pues están empezando a hacerse ciertos acuerdos para ver hacia dónde se enrumba el país, ¿sí? Es decir, hay que decir esto así, ¿no? Y decirlo con todas sus letras. La victoria popular de este domingo se dio también gracias a las luchas intestinas de la burguesía colombiana. El sector de la oligarquía nacional que representa Juan Manuel Santos está en una franca lid desde hace varios años con el sector retardatario del oligopolio que representa Álvaro Uribe y los terratenientes gamonales, ¿cierto? Esta disputa interna le permitió entonces a los sectores que representa el santismo aliarse con una posibilidad de un gobierno diferente que le permita a Colombia hacer un tránsito hacia el mundo desarrollado. Hay las riquezas naturales y minerales suficientes para insertarse en el mundo desarrollado, ¿sí? Hay una potencialidad de diversificación económica en este país que va a permitir que la redistribución de la riqueza no solamente no va a ser, como dicen algunos, para empobrecer a los ricos, sino para enriquecer a los empobrecidos históricos de este país. Entonces vamos hacia un estado del bienestar y eso le va a terminar beneficiando a las amplias mayorías del país, no solo a las empobrecidas, sino a los empresarios, a los emprendedores, aquellos que desde hace muchos años vienen pensando que hay otras maneras de hacer dinero en Colombia que no dependen solo del narcotráfico, ¿cierto? Y por esto es que sabemos que el papel que va a jugar Roy Barreras en el Congreso de la República va a ser precisamente de construir unas alianzas tácticas significativas que precisamente permitan que el gobierno de Gustavo Petro pueda cumplir ese programa de gobierno que atrajo a tantas mayorías el pasado domingo. Roy Barreras, que primero llegó al Congreso en Cámara de Representantes uribista, luego se fue al centro y ahora es de el pacto histórico. Vamos a ver, vamos a ver otro de los hechos claves de esta jornada, la entrega de las credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral al presidente electo Gustavo Petro y a Francia Márquez, vicepresidenta de la Nación. Vamos a verlo. Gustavo Petro ha sido designado de manera oficial como el próximo gobernante elegido democráticamente por los colombianos, tras recibir su credencial de manos de los magistrados del Consejo Nacional Electoral y el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega. En el acto, el presidente electo de nuevo extendió la invitación a un gran diálogo nacional, en el que no solo participen las élites económicas y políticas del país, sino toda la sociedad colombiana. Ese diálogo, señaló Petro, tiene como tarea urgente la discusión de una reforma tributaria, en la que se haga del impuesto un pacto de inversión en el país. Lo que les vamos a pedir no es en realidad un gasto del bolsillo llamado impuesto a 4.000, a 5.000 las personas que más privilegios han tenido en Colombia. Lo que les vamos a pedir es una inversión, esta vez no en la propia empresa, sino en la sociedad colombiana. Petro además celebró que de los más de 11,2 millones de votos que recibió su candidatura, 1.300.000 sufragantes fueron jóvenes entre 18 y 21 años, una cifra de nuevos electores que supera por 1 millón a la que regularmente se registra de nuevos cedulados. Ese millón más de adolescentes casi, de jóvenes en el comienzo de la juventud, cambió la historia de Colombia. Y es un tema que me parece de la mayor importancia. Es decir, este gobierno se debe obviamente a sus electores y electoras todas, pero fundamentalmente a que haya aparecido esa primera juventud que no se quiso dejar arrebatar el país. El nuevo Congreso se instalará el 20 de julio y el presidente electo tomará posesión el 7 de agosto para un mandato de 4 años, en el que Petro y Francia Márquez trabajarán por reconstruir la justicia social, la justicia ambiental y la paz.
Uno de los puntos, Miguel Ángel, que planteó el presidente electo Gustavo Petro es que hay que acercarse al expresidente Uribe, buscando la reconciliación nacional. ¿Cómo cree usted que le cae esto a las víctimas del uribismo, a las madres de Soacha, a todos aquellos que han visto cómo durante 20 años Uribe, después de que dejó de ser presidente, puso los presidentes hasta este último que deja a Colombia en este desastre? Sí, pues mira, es que precisamente hay que decir algo, ¿no? El cambio no es revancha, ¿sí? Y la sed de justicia que anima a los millones de colombianos, incluidas las madres de Soacha y a tantas víctimas que ha dejado este conflicto social y armado en Colombia de los últimos 70 años, no es sed de venganza, ¿cierto? Por eso hemos visto en días recientes, en el marco de los procesos que se adelantan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, a las madres de Soacha, también a las madres de la Asociación de Familiares Unidas por un Solo Dolor, increpando, ¿sí?, cuestionando a los militares que asesinaron a sus hijos, con dolor, con rabia, sí, pero allí, en un proceso que no es el de la justicia ordinaria, donde solo se busca la sanción penal, sino que lo que se busca es la reparación y la restauración, y que hayan garantías de no repetición. Entonces, es muy importante este llamado al diálogo que se le hace al presidente Uribe y al llamar a Uribe al uribismo, ¿cierto? Porque pues lo que se pretende con el nuevo gobierno es un gobierno de reconciliación nacional. Sí, la gran familia, un campesino les ponía un ejemplo, y es un ejemplo que es válido para Colombia, para Venezuela y para muchos de nuestros países de América Latina, sí, que tuvimos tanta tradición campesina y que en los últimos años el éxodo campesino a la ciudad, si bien ha disminuido los grupos familiares, las familias en América Latina siguen siendo muy numerosas. Entonces, por causa del conflicto armado, muchas familias dejaron de sentarse juntas a la mesa, porque en cada familia había un cura, había un abogado, había un médico, pero también había un soldado, había un policía, había un guerrillero, un paramilitar, pero seguían siendo hermanos, seguían siendo familia. Entonces, no estamos hablando aquí de perdón y olvido, ¿cierto?, sino de reparación y restauración, que es diferente. Y para eso es importante el acuerdo nacional, y para que haya un acuerdo nacional, para que haya un gobierno de reconciliación nacional, es importante que el nuevo presidente de la República pueda establecer diálogos con el uribismo, precisamente para evitar cosas que ya empezaron a pasar en estos días, ¿sí? Por ejemplo, hay pasquines, ¿sí?, hay medios palangristas que en días pasados, ni siquiera quiero decir el nombre para no hacerle más propaganda, tuvieron un espacio en vivo y empezaron a hablar de que, ay no, ya por culpa de la elección de Petro, el dólar en Colombia estaba a 5.000 pesos. Es decir, empiezan a generar pánico, empiezan a generar alarmas económicas que no son ciertas, porque el dólar en Colombia subió 100 pesos, sí, de 3.900 pasó a 4.000, casi 4.100 pesos. No está en 5.000 pesos. Pero nosotros ya vimos la guerra económica, ¿sí?, y la inflación especulativa que se generó en Venezuela a causa de el manejo de cifras no oficiales con respecto al dólar, y con esto el debacle del bolívar como moneda soberana en Venezuela. Entonces vimos que eso hicieron en Venezuela, vimos que lo mismo se ha intentado hacer en Chile con el gobierno del presidente Boric, y no es raro que ya lo hayan empezado a hacer en Colombia. El día de hoy asesinaron a un líder social en Cauca, ¿sí? Y además ha surgido un supuesto nuevo partido político, que es el Partido Republicano Colombiano, que tiene como logo un águila negra, ¿sí? Donde aquí ya sabemos que hay una fuerza paramilitar que son las Águilas Negras, y que han generado demasiadas víctimas en este tiempo. Entonces, para evitar que las Águilas Negras, ese Partido Republicano Colombiano que está invitando a exterminar a la extrema izquierda, a la izquierda, a los sectores socialistas, progresistas y comunistas de Colombia, exterminar, es el llamado de los líderes de este Partido Republicano Colombiano, no tengan lugar, no tengan cabida en los próximos 4 años de la sociedad colombiana, es importante que puedan haber diálogos, ¿sí?, con el uribismo, así como van a haber diálogos con el ELN, así como se espera que se puedan las disidencias de las FARC entrar en otro proceso también de diálogo, porque lo que se necesita en Colombia es paz. Para que haya prosperidad en Colombia, que va a significar la prosperidad del continente, se necesita paz en Colombia. Y eso no solo pasa entonces por negociar con los actores armados, sino también por los líderes políticos que han tenido
mucha responsabilidad, como sabemos, Vamos a ver, Miguel Ángel, en todas estas masacres. Vamos a ver, Miguel Ángel, en qué nivel de altura histórica tienen estos sectores de la extrema derecha colombiana, que lo que hicieron fue toda una guerra sucia en tiempos de campaña en contra del pacto histórico. Solamente un comentario con respecto al Bolívar en Venezuela, un asunto transversal, una guerra económica inducida que venía del exterior para hacer trizas un modelo. Eso es así de claro, científicamente dicho por los expertos. Sí, sí. Miguel Ángel, Evidente. Gracias. Buenas noches. No, muchas gracias a ti y mire, de verdad, me parece muy importante estos espacios que abre Telesur cubriendo lo que está pasando en Colombia, porque va a ser fundamental en los días por venir. Mire, ahí estaba diciendo Felipe Zuleta, ¿sí? un periodista de muy mala reputación en Colombia, que cuidaran al presidente Petro a ver si es que podía llegar a la posesión del 7 de agosto. Entonces, la guerra ya está, el combate contra el presidente Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, es una realidad, ¿cierto? Y requerimos de toda la solidaridad del mundo, de toda la solidaridad, que estén aquí los ojos contando y diciendo lo que no van a decir estos medios tradicionales y que van a estar tergiversando. Por eso muchas gracias Telesur por toda la labor informativa que han venido haciendo durante todos estos años y que ojalá puedan hacerlo incluso con más ahínco en estos días por venir en Colombia. Hacen falta. Así fue, así es y así será. Gracias, Miguel. Buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Vamos ahora con información de último minuto. Les hablamos de Grenada. De acuerdo con proyecciones de resultados de las elecciones generales, Dickon Mitchell, líder del centro izquierda del Congreso Nacional Democrático, este es el partido que representa, sería el próximo primer ministro de esta nación, y derrotando al candidato y actual primer ministro Keith Mitchell, quien buscaba la reelección para un sexto mandato en este cargo por el Nuevo Partido Nacional. El partido actualmente en funciones. Reiteramos entonces la información. Hechos que se producen en estas elecciones en Grenada durante esta jornada de jueves. De acuerdo a proyecciones de resultados de las elecciones generales, Dickon Mitchell, líder de centro izquierda, sería el encargado de formar gobierno. Estamos pendientes de ello, les informamos más adelante en nuestro servicio de noticias. Por ahora, la segunda pausa, la última pausa en esta emisión de esa noticia. Al volver, en Noticias Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Justicia falló este jueves a favor de que los estadounidenses porten armas de manera pública, una decisión calificada por diversos sectores de letal para la seguridad ciudadana. El fallo se produce a casi un mes de la masacre en una escuela en Uvalde, en el estado de Texas. Vamos a verlo al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. En noticia de Estados Unidos, la Corte Suprema anula la ley que restringía el uso de armas en público en algunos estados, dejando a libre albedrío el porte de armas. Vamos a verlo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional una ley de Nueva York que exigía demostrar una necesidad especial para protegerse a quienes quisieran portar un arma en público. Este fallo emitido este jueves, con 6 votos a favor y 3 en contra, concibe que los ciudadanos tienen derecho al porte de armas para su defensa, si así lo consideran.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, manifestó que la decisión es imprudente y que obedece a una cultura de las armas que se ha generalizado hasta en la Corte Suprema. Esta decisión no es solo imprudente, es censurable. No es lo que quieren los neoyorquinos y deberíamos tener el derecho de determinar lo que queremos hacer en términos de nuestras leyes de armas en nuestro estado. Si el gobierno federal no va a tener leyes amplias para protegernos, entonces nuestros estados y nuestros gobernadores tienen la responsabilidad moral de hacer lo que podamos y de tener leyes que protejan a nuestros ciudadanos debido a lo que está sucediendo. La locura de la cultura de las armas que ahora ha poseído a todo el mundo, hasta incluso la Corte Suprema. Por su parte, Jeffrey Fagan, profesor de Derecho en la Universidad de Colombia, opina que este texto, que fue escrito hace 250 años, bajo condiciones totalmente diferentes a las de ahora, está marcando un precedente en el uso de las armas. Bueno, está creando un precedente de que hay circunstancias extremadamente limitadas en las que uno no puede llevar un arma de fuego. Por lo tanto, plantea algunas preguntas sobre cómo se interpreta eso. ¿Se puede llevar un arma de fuego a una iglesia? ¿Se puede llevar un arma de fuego al transporte público? ¿Se puede llevar un arma de fuego a un cine? Esta sentencia se contrapone a las labores del Congreso, el Senado estadounidense y a los movimientos sociales para regular las armas de fuego, después de varios tiroteos masivos que han dejado decenas de muertos en los últimos meses. Así vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Emilio Viano, es analista político, experto en seguridad y terrorismo. Nos acompaña desde Washington, en Estados Unidos. Doctor Emilio Viano, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. A usted muchas gracias. ¿Por qué cree usted que toma esta decisión el Tribunal Supremo de Justicia, 6-3? ¿Qué cree usted que fue lo que pasó? Bueno, claramente hay un movimiento en los Estados Unidos iniciado especialmente bajo la presidencia de Donald Trump, de derecha y de extrema derecha. Y hay jueces en la Corte Suprema que fueron nombrados por Trump, 3 de ellos, y 3 de ellos que votaron en contra de la ley de Nueva York. Así que hay esta mentalidad de, obsesión, culto casi de las armas, como una definición de lo que significa ser americano. Hay miedo, hay ideas de autodefensa y hay también una cierta definición de machismo. Así que es sorpresivo que el día cuando el Senado avanzó un proyecto de ley bipartidista de seguridad de armas que respondió a una serie de tiroteos masivos, la Corte Suprema ahora está, eliminando, desestimando decisiones anteriores tomadas por jueces de hace tal vez 50, 100 años para el control de las armas. En este caso, se elimina una decisión de la Corte Suprema que fue tomado en 1939, cuando la Corte Suprema unánimemente dijo que el ciudadano no tiene derecho particularmente de traer consigo armas peligrosas y armas que no son las normales, para la casa, por ejemplo, que pueden justificarse así. Doctor Viano, yo lo escucho y realmente uno se pregunta si es que estos magistrados del Tribunal Supremo no conocen la realidad estadounidense, no tienen fresco la masacre de Uvalde, donde murieron 21 personas, entre ellas 18 niños y niñas, la cantidad de tiroteos que se registran a diario. Es un fallo que va en contra de una crudísima realidad y eso pues parece bastante inentendible. ¿Usted qué cree? Bueno, usted tiene razón. Yo pienso que la Corte Suprema está corriendo el riesgo de perder su influencia, de ser rechazada por un cierto porcentaje de la población, porque parece estar muy aislada de lo que la gente en este momento está pensando es necesario. Al final hubo un tiroteo en Buffalo, en Nueva York,
a donde murieron 10 personas en un centro comercial. Hubo la que usted mencionó en Texas, con niños y niñas de 9, 10 años, y 2 maestras, y hubo otros episodios, más de 200 ya, desde el comienzo del año. Solamente en Nueva York, la policía ya confiscó más de 3.000 armas, y hubo más de 200 arrestos en la ciudad por esta razón. La Corte Suprema necesita el apoyo y el respaldo de la población. No puede dictaminar en el vacío. Esto parece un decreto en el vacío para decir, hay esta enmienda, la segunda enmienda, que es un poco difícil de interpretar. Tiene 2 partes. La primera parte dice, si puedo, una milicia bien organizada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre. Segunda fase, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no debe ser infringido. No es una frase que se puede entender muy bien, no parece muy bien escrita. Y hay 2 enfoques. Uno dice milicia bien organizada, lo que supone el control del Estado, reglas, uniforme, etc. Y del otro lado hay el derecho del pueblo a poseer y portar armas, no debe ser infringido. Muy claro en ese sentido. Sí. Es ahí donde se está enfocando la Corte Suprema ahora. Doctor Viano, permítame aquí preguntarle al respecto, porque ese es un punto clave. El presidente Biden, en el comunicado que emite la Casa Blanca, dice que se siente decepcionado por este fallo de la Corte y que va en contra de la Constitución. Sin embargo, la Corte lo que dice es que está protegiendo la Constitución y la segunda enmienda. ¿Usted cómo lo interpreta? Bueno, claramente, como dije, la Corte Suprema, la mayoría, 6-3, se enfocaron sobre la segunda parte de la enmienda. El derecho del pueblo a poseer y portar armas no debe ser infringido. Pero no piensan a la primera parte, que habla de una milicia bien organizada, lo que significa que no es la decisión del individuo de comprar ciertas armas, de traer ciertas armas consigo cuando sale de su casa. Es una milicia, hay reglas, hay uniforme, hay naturalmente, digamos, una cierta ética de comportamiento. Es esto un poco el problema. Parece una simple oración esta enmienda. Sin embargo, al contrario, ha estado al centro de muchos debates a lo largo de los años y de decisiones de tribunales, ya que los académicos y los jueces no están de acuerdo sobre lo que realmente significa la enmienda. No lo sabemos. Querían decir los redactores de la Constitución que todos tenían el derecho individual a portar armas, es lo que la Corte Suprema dice ahora. O los artífices simplemente querían decir que cada Estado podía tener su propia milicia. Los partidarios de las leyes de control de armas argumentan que los redactores de la Constitución solo pretendían permitir la formación de milicias para cada Estado. Los que son partidarios del derecho a portar armas, por otro lado, argumentan que los artífices de la Constitución querían decir que todos los ciudadanos pueden portar armas y que no se puede prohibírselo. Esto claramente es muy difícil de aceptar por el hecho de tantos muertos, tanta sangre, tanto miedo, particularmente cuando impacta a niños tan pequeños y crea, digamos, una atmósfera de miedo, particularmente porque el caso del cual estaba hablando la Corte Suprema se refiere a la ley de Nueva York que prohibía de portar consigo una arma sin un permiso especial. En Nueva York, cuando uno compraba una arma, era un permiso. Para traérsela a su casa, para traerla afuera, necesitaba otro permiso, otra licencia. Es esto lo que la Corte Suprema dice, no, esto no es constitucional, no se puede prohibir a alguien de traer esa arma consigo, lo que lo hace completamente, digamos, difícil de aceptar, porque ahora cuando salimos al exterior, tomamos el metro, vamos de autobús, caminamos por la calle,
¿cómo sabemos que quien no está enfrente de nosotros, detrás de nosotros, no tiene armas de fuego, y tal vez tiene inestabilidad mental y otros problemas que podrían precipitar una tragedia? ¿Es esto el problema de esta decisión muy sorpresiva? Ese es realmente el problema. Por eso se dice en las organizaciones civiles que esta es una decisión, un fallo letal. Un asunto que no será para analizar porque lamentablemente ya se nos acaba el tiempo por ahora, pero que sí, además que abre la necesidad del análisis y de la profundización. Doctor Viano, con esto lo despido, es si ya es hora de pensar en una reforma o en un cambio de constitución, porque lo que se dijo en 1800 no puede aplicarse en pleno siglo XXI, pues es que son dos naciones ya que existen después de de tanta agua corrida. Muchas gracias, buenas noches. Dígame. Muy buenas noches, gracias por invitarme. A usted muchas gracias, buenas noches. A ustedes gracias, será hasta mañana, sigan con nosotros.